Para empezar a hablar de funciones trigonométricas, primero vamos a considerar lo siguiente. Vamos a ubicar un plano XY, ahí lo tenemos, y vamos a dibujar en el mismo una circunferencia. Ahí la tenemos, ¿no? El centro de este círculo se encuentra en el origen del plano. Ahora, vamos a ubicar un punto cualquiera en esta circunferencia, pero para efectos prácticos va a estar en el primer cuadrante. Ahí está, ¿no? Vamos a ubicar este punto. Y vamos a considerar que nosotros estamos parados en el origen, ¿no? O en el centro de la circunferencia. Entonces, para desplazarnos desde el centro hasta este punto, tenemos dos opciones, ¿no? Bueno, en realidad tenemos un sinnúmero de opciones, pero vamos a considerar las siguientes dos. La primera es que nos desplazamos desde el centro o desde el origen, nos desplazamos de manera horizontal hasta que nos alineamos a ese punto y después nos desplazamos de manera vertical, ¿no? Es decir, algo como esto, ¿no? Primero así y luego así. Entonces, para este procedimiento, primero nos desplazamos una distancia en X y luego una distancia en Y. La segunda opción es, vamos a imaginar otra vez que estamos aquí en el centro o en el origen y estamos mirando hacia el eje X. Entonces, para desplazarnos acá, perdón, con un solo, desplazamiento, primero tendríamos que girar hasta que, hasta que nos encontramos viendo directamente el punto y caminamos hacia él. Es decir, haríamos este desplazamiento desde aquí hasta acá. ¿Ok? Entonces, estas dos formas de llegar a ese punto que acabamos de describir, si vemos esto, nos representa un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo, recordemos, es aquel que uno de sus ángulos es de 90 grados y lo representamos así. Y también vamos a ubicar otro de sus ángulos, ¿no? Vamos a ubicar este. Por conveniencia vamos a ubicar aquel cuya vértice se encuentra en el origen. Pero no tiene que ser el caso, ¿eh? Entonces, ya que ubicamos este otro ángulo, que no es el ángulo recto, ya podemos etiquetar los lados del triángulo rectángulo. ¡Tarán! Tenemos que el lado del triángulo que se encuentra del lado opuesto al ángulo recto siempre va a ser la hipotenusa. Ahí no hay de otra, ¿no? Y también una característica es que va a ser el lado más largo que cualquiera de los otros dos. Para ubicar cuál cateto es el cateto adyacente y cuál cateto es el cateto opuesto, entonces tenemos que prestar mucha atención al ángulo que estamos usando de referencia. El nombrar los catetos es relativo al ángulo, a cuál de los dos ángulos nos estamos refiriendo, si este o este, ¿no? En este caso que tenemos el ángulo aquí, el cateto opuesto se encuentra del lado opuesto a donde tenemos el ángulo de referencia, ¿ok? Y el cateto adyacente, pues, es el lado que falta, ¿no? El que adyace, ahora sí, ¿no? Es decir, el que no es la hipotenusa y también es el lado que se encuentra formando el ángulo. Ay, perdón. Si el ángulo estuviera aquí, el ángulo de referencia estuviera aquí, intercambiaríamos los nombres de los catetos. ¿Ok? Ahora, las funciones trigonométricas, ahora sí, expresan una relación entre los elementos que acabamos de nombrar, los lados del triángulo rectángulo y el ángulo. Y esa relación es la siguiente. ¡Tarán! Aquí están oficialmente las funciones trigonométricas. Vamos a ver la primera. La primera se llama seno del ángulo, siendo este ángulo. Y si yo pongo este valor de ángulo a esta función seno, lo que me va a dar como resultado va a ser un número, ¿no? Y ese número lo que me está reflejando es la división del valor de la longitud del cateto opuesto con la hipotenusa. Es decir, este entre este. La función coseno del ángulo, otra vez, estamos hablando siempre del mismo ángulo, me va a establecer la relación entre el cateto adyacente y la hipotenusa, es decir, este entre este.
la función tangente del ángulo me expresa la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Perdón. Es decir, este entre este. Las funciones de abajo son los recíprocos de los que se encuentran arriba. Es decir, observen cómo este cosecante del ángulo es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y aquí tenemos opuesto sobre hipotenusa, están al revés las posiciones. La secante es la hipotenusa sobre cateto adyacente, en cambio el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa, otra vez están volteadas las posiciones. Y la cotangente es el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. Aquí vemos es el cateto opuesto sobre el adyacente. De nuevo, se voltean las posiciones. Por eso les digo que son los recíprocos. Los recíprocos, en caso de que no escuchara por ese trailer que pasó. Vamos a ver estas relaciones con un ejemplo. Vamos a darle valores a un triángulo rectángulo. Vamos a considerar un triángulo rectángulo que tiene un ángulo igual a pi sobre 3 radianes. Su cateto adyacente es igual a 1 y el cateto opuesto es raíz de 3, ¿no? Antes de que se me olvide, pues el ángulo, recordemos que se puede expresar en grados o en radianes, ¿no? Pero sería muy conveniente si no estás familiarizado con los radianes, que te familiarices. Es parte de crecer, Timmy. ¿Por qué? Excelente pregunta. Porque los grados están introduciendo otro sistema de medición ajeno al que se va a utilizar típicamente con los lados del triángulo rectángulo, por ejemplo, ¿no? Esto estamos hablando de una distancia, si lo vemos así en el plano. Pero un ángulo en grados me está reflejando otro sistema diferente. En cambio, los radianes sí me siguen representando un desplazamiento. Me están representando esta distancia que se está recorriendo. ¿Ok? Entonces, pues nada más un recordatorio, ¿no? La vuelta completa en grados son 360 grados. En radianes es 2pi radianes. Es decir, de aquí a aquí tenemos pi sobre 2 radianes. Desde aquí hasta la mitad de la circunferencia tenemos pi radianes. Desde aquí nos vamos hasta este punto, que serían 3/4 de la circunferencia, que en radianes sería 3/2 de pi. Y la vuelta completa, pues ya se mencionó, sería 2pi radianes, ¿no? Y también antes de seguir con el ejemplo, una aclaración, ¿no? Las funciones trigonométricas son funciones periódicas. No significa que salgan las noticias, ¿no? O sea, en el periódico, sino que son funciones cuyo comportamiento se repite. A diferencia de cualquier otra función de las que hemos visto, consideramos el punto que utilizamos de referencia. No, espero tantito para que pase esa cosa. Consideramos el punto que usamos de referencia para formar el triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, ese punto lo podemos colocar en cualquier lado de esta circunferencia. Nos vamos desplazando, imaginando que se forma el triángulo rectángulo hacia lo largo, en cada punto donde nos ubicamos, y aquí llegamos al punto de partida, ¿no? Entonces, si seguimos adelante, se va a repetir el comportamiento. Es por eso que se repite pues sí, el comportamiento de las funciones trigonométricas. Y ahorita vamos a ver sus gráficas para que quede más claro eso. Entonces, siguiendo con el ejemplo, ¿no? Ya tenemos un ángulo, dos catetos. En base a esto vamos a sacar la hipotenusa. Recordemos ahí que Pitágoras, o el tío Pit para los compas, nos está diciendo que la hipotenusa al cuadrado la podemos calcular con el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, ¿no? Entonces se deja al alumno ese cálculo y llegamos a que la hipotenusa es igual a 2. Entonces ya tenemos todos los lados del triángulo rectángulo. Vamos a meter este valor a cada una de las funciones trigonométricas y vamos a validarlo haciendo estas divisiones con estos valores para ver que sí nos da el mismo resultado. Entonces empezamos con la función seno. Seno de pi sobre 3. Me detengo otra vez tantito. Cuando estés metiendo esos valores a la calculadora, en todo momento en que estés utilizando funciones trigonométricas, o funciones trigonométricas funciones trigonométricas, fíjate bien que tu calculadora se encuentre
en radianes si estás manejando radianes, en grados si estás manejando grados. Si no, te va a dar un valor completamente diferente al que deberías de tener, y esa es la reprobadiña. También otra cosa, si tu calculadora está en inglés, los grados los vas a encontrar con una D de degree. La G es otra medida que se parece a los grados, pero te va a dar valores un poquito diferentes. Entonces, pues los radianes tienen que tener una R, ¿no? Ahí no hay pierde. Ahora sí, metemos la función seno como valor de entrada, le damos pi sobre 3 y nos da, claro, radianes, ¿verdad? Y nos da 0.866 y más cifras, pero ahí lo vamos a truncar, ¿no? Ahora, la función seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto sobre la hipotenusa raíz de 3 sobre 2, ahí está. Si hacemos esta operación, nos va a dar justamente ese valor que me da la función cuando yo le doy nada más el ángulo. ¿Ok? ¿Por qué nada más necesito el ángulo? Excelente pregunta. Porque están relacionados los catetos con la hipotenusa. Si el triángulo rectángulo fuera más grande, iban a crecer en la misma proporción esos valores. Entonces, al hacer la división, nos iba a dar el mismo resultado. Por eso aquí nada más es necesario el ángulo en esta función para que nos dé esa proporción. Siguiente, ¿no? Ahora con coseno. Si a coseno le damos este mismo valor de entrada, pi sobre 3, ahora nos va a dar 0.5. Recordemos que coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, es decir, este sobre este. Es decir, 1 sobre 2. Pues 1 sobre 2, pues es 0.5, ¿no? Entonces ahí todo bien. Siguiente, ahora para tangente. Tangente de pi sobre 3 nos va a dar 0.732 y más cifras significativas, ¿no? Entonces la tangente es el cateto opuesto sobre el adyacente. Es decir, este sobre este. Raíz de 3 sobre 1, pues es raíz de 3. Y raíz de 3 es aproximadamente 1.732 y más cifras significativas, ¿no? Pero si fijan, otra vez llegamos al mismo resultado. Ahora con los recíprocos, ¿no? Tenemos cosecante de pi sobre 3, me da 1.1547. Entonces, el cosecante es la hipotenusa sobre cateto opuesto, es decir, 2 sobre raíz de 3. Es decir, intercambiar estos valores, ¿no? Hacemos la operación y nos va a salir este mismo valor. Ahora con la función secante, secante de pi sobre 2 es igual a 3. Secante es hipotenusa sobre cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. 2 sobre 1, pues me va a dar 2, ¿no? Es decir, el recíproco de esto. Si esto lo ponemos como denominador, aplicamos el paso de la muerte y nos queda 2. Y finalmente, al menos para este ejercicio, función cotangente, ¿no? Cotangente de pi sobre 3 me da 0.5773 y más cifras significativas. La cotangente es cateto adyacente sobre cateto opuesto, es decir, 1 sobre raíz de 3. Ahí lo tenemos, ¿no? Hacemos esta operación y nos va a dar el mismo valor que la cotangente. Entonces, ahí tenemos, ¿no? La demostración de qué es lo que me están reflejando las funciones trigonométricas. Es una relación de los elementos del triángulo rectángulo. Pero cada función se ocupa de diferentes, diferentes elementos del mismo, ¿no? Pero todos están relacionados de tal forma de que con algunos datos puedo obtener el resto de ellos. Ahora, vamos a checar el comportamiento de las funciones trigonométricas. Entonces, chascamos. Churum. Y vamos a ver primero la función seno, ¿no? Les había mencionado que las funciones trigonométricas tienen un comportamiento periódico. Es decir, observa que desde 0 hasta 2pi tenemos un comportamiento y a partir de aquí se va a volver a repetir. Este comportamiento es el que corresponde a este. Y observa que este comportamiento antes de 0 es este que tenemos acá. Entonces, esta ondulación se va a volver a repetir y volver a repetir cada 2pi. Y, ay, perdón.
Entonces, ¿cuáles son los valores de entrada que le puedo dar a la función? Desde menos infinito a infinito, ¿no? O cualquier valor real. Y aquí se muestra pues que no pasa nada, ¿no? No me da nada extraño la función. Entonces no hay ningún problema. En cambio, el rango, ¿qué valores me puede arrojar a la salida? Pues observa que si no sufre ningún tipo de estiramiento o contracción, por default esta función te da desde -1 hasta 1, ¿no? Aquí el -1 lo tenemos y aquí tenemos el 1 y se van a repetir estos valores, ¿no? Y como ya se había mencionado, el comportamiento se repite cada 2pi valores. ¿Ok? Vamos a indagar un poquito más adelante en eso, ¿no? Siguiente función, la función coseno. Observa que tiene un comportamiento muy parecido. La única diferencia es que tiene un desplazamiento. Tiene un desplazamiento de pi sobre 2 o de 90 grados. Es decir, observa que en la función seno cruza por 0 en 0 radianes. En cambio, la función coseno cruza por 0 en menos pi sobre 2 o en menos 90 grados. En cambio, la función seno tiene su máximo en pi sobre 2 o en 90 grados y la función coseno tiene su máximo en 0, ya sea radianes o grados, ¿no? Entonces aquí creo que se aprecia mejor este desplazamiento de pi sobre 2 o de 90 grados, ¿no? Cuando la función seno se encuentra en 0, la función coseno ya llega, ya está en su máximo. Ahora sí que cuando esta va, esta ya viene, ¿no? Entonces, como tiene un comportamiento muy parecido, la única diferencia es ese desplazamiento que sufre. Su dominio, pues es el mismo que la función seno, y su rango también es el mismo, al igual que su periodo, también es 2pi. Aquí tengo el ejemplo. Vamos a considerar que cualquiera de estas dos funciones, para este ejemplo la función seno, tiene este argumento de entrada, ¿no? Es una función con una variable independiente en su argumento de entrada, no es constante, y tiene este complemento, ¿no? Tiene este factor, está siendo multiplicado por pi y dividido entre 3. Entonces, tal vez en algún ejercicio por ahí, guiño, guiño, pongo carta de trampa boca abajo, se pide encontrar el periodo de esta función. Pues simplemente lo que vamos a hacer para encontrar su periodo es que el argumento que tenemos aquí en la entrada lo vamos a igualar al periodo de la función original, que es 2pi. Una vez hecho esto, despejamos x. Ese va a ser el valor de su periodo. Entonces, pues el 3 que está dividiendo pasa multiplicando y queda 6pi. Pi que está multiplicando pasa dividiendo y a nada más nos queda el 6. Entonces x es igual a 6 y este es el periodo de esta función en particular. Es decir, cuando x camine de 0 a 6, vamos a tener un periodo de esta función. Cuando x vaya de 6 a 12, va a volver a repetirse este comportamiento. De 2 a 18 se va a volver a repetir y así sucesivamente. Lo mismo para la función coseno, ¿no? Porque el periodo vale lo mismo. Ahora vamos con la siguiente función, la función tangente. Aquí se pone un poquito más chido el asunto, si se fijan, se pone más divertido. ¿Por qué? Excelente pregunta. Recuerden que la función tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y también recuerden que si es el punto que utilizamos para formar el triángulo rectángulo, lo ubicamos, lo ubicamos en 90 grados. Entonces, para llegar a ese punto a partir del origen, no necesitamos desplazarnos nada en el eje X, porque ya estamos alineados verticalmente. Entonces el cateto adyacente, vale 0. Entonces, cuando el denominador, recuerden que aquí el cateto adyacente es denominador, cuando vale 0, que es en 90 grados o pi sobre 2, o en 3 medios de pi, pues el denominador es 0, entonces se indetermina la función. Por eso aquí se forman estas asíntotas verticales para valores de pi que incluyen mitades de pi. Entonces, para esos valores no tenemos definida la función tangente del ángulo. Entonces, su dominio
como se había mencionado, son todos los valores de x, siendo x el argumento, que excluyan valores medios de pi. ¿Ok? Es decir, menos pi sobre 2, pi sobre 2, 3 pi sobre 2, todos esos valores quedan excluidos del dominio. Y su rango va desde menos infinito a infinito, como se muestra aquí en cada una de esas gráficas. Pero observa cómo el comportamiento se repite cada pi. Observa, aquí desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2, si juntas esto es pi, ¿no? Es una distancia de pi. Ahí se formó este comportamiento y se vuelve a formar otra vez en pi. Cuando nos desplazamos pi veces, se está repitiendo. Ahora, sí, ahí tenemos un ejemplo para esto, ¿no? Ahora, para este tipo de funciones en donde el periodo se presenta cada pi saltos, vamos a considerar que tenemos 2 tangente de x sobre 5, ¿no? Entonces, para encontrar el periodo de esta función, el argumento, que en este caso es x sobre 5, perdón, lo igualamos a pi, que es el periodo original. Siempre se va a igualar a pi, así como aquí siempre se va a igualar a 2pi. Entonces, despejamos x de aquí y nos va a quedar que x es igual a 5pi. Este es el periodo para esta función en específico. ¿Ok? Y en cuanto a la amplitud, pues si se pide la amplitud de la función, pues aquí este 2 es una carga de trampa, ¿no? Independientemente del valor por el que se está multiplicando la tangente, siempre y cuando sea diferente de 0, no importa porque siempre se va a ir desde menos infinito a infinito. Entonces su amplitud va a ser infinita. O no aplica, dependiendo del autor, ¿no? En cambio, en el otro ejemplo que se me pasó, aquí por default la función seno ya vimos que su amplitud es 1, amplitud máxima, ¿no? Pero si lo estamos multiplicando por un factor, su amplitud resultante va a ser ese factor. En este caso, la amplitud de esta función va a ser 7. Perdón. También una disculpa si no quito ¿cómo se dice? La tos del video, pero es más trabajo, ¿no? Siguiente función, ¿no? La función cosecante. Recordemos que es el recíproco de la función seno, es decir, todos estos valores se colocan como denominador. Entonces, los valores en los que la función seno se vuelve 0 van a hacer que se indetermine la función cosecante. ¿Ok? Porque van en el denominador una vez más y eso la indetermina. Por eso entre más nos acercamos aquí, si nos vamos a la izquierda, entre más nos acercamos a 0, va creciendo el valor. Y de izquierda a derecha, si nos acercamos a 0, como son los lados negativos, pues se va a menos infinito. ¿Ok? Y aquí en la amplitud máxima, que es 1, pues 1 sobre este denominador que es 1, por eso llega con mínimo a 1. Y en estas secciones como máximo a menos 1, por estos valores aquí mínimos de la función seno. ¿Ok? Sí, bueno. Entonces, dicho esto, el dominio son todos los valores de x excluyendo valores enteros de x. Aquí consideramos 0x, 0pi, perdón, una vez pi, 2 veces pi, 3 veces pi. Todos esos valores están excluidos porque es donde tenemos las asíntotas verticales, es decir, las discontinuidades, ¿no? El rango es desde menos infinito a 1, tomando en cuenta estas secciones. ¿Ok? Para estas secciones el máximo es menos 1, por eso truncamos aquí, incluyéndolo, unión con de 1 a infinito, por estas secciones que se van a presentar, ¿no? Aquí el mínimo para esta sección es 1 y de ahí se va a infinito. Y el periodo también, como las primeras dos, es 2pi. ¿Por qué? Porque primero vamos a tener este comportamiento, luego este, y se va a repetir esta parte de aquí, ¿no? Se vuelve a repetir, luego el de arriba, luego el de abajo, luego el de arriba y así sucesivamente. Entonces nos toma 2pi completar el comportamiento de la función. Entonces, en esta función, si se nos pide el periodo, igualaríamos a 2pi. Ahora la función la función secante, tiene un comportamiento parecido a este, pero con un desplazamiento, perdón. Recuerda que esta función es el recíproco de la coseno, y la coseno es un desplazamiento de la función seno. Entonces vamos a tener un comportamiento parecido, ¿no? En observa que aquí tenemos los máximos de la función coseno,
lo que me da los mínimos para esta sección, ¿sí? De la función secante. Y aquí tenemos los cruces por cero en pi sobre 2. Y en valores que incluyen pi sobre 2, ¿no? Lo que me da las asíntotas verticales, los mismos comportamientos que mencionamos acá. Entonces, tiene el mismo comportamiento, nada más con un desplazamiento. Entonces, vamos a ver una situación parecida en los dominios y rangos, ¿no? Nada más que aquí los dominios, en lugar de ser valores enteros de pi, va a ser valores que incluyan mitades de pi. Y el rango va a ser el mismo y también el periodo va a ser el mismo. Es decir, también voy a igualar a 2pi el argumento si se me pide el periodo de una función secante. Finalmente, la función cotangente, perdón, que observemos que tiene un comportamiento parecido a la función tangente, pero como que están volteadas las curvas, ¿no? Recordemos que esta es la función recíproca de la función tangente. Entonces, cuando la función tangente cruza por cero, eso me da las asíntotas verticales de la función cotangente. Ok, ahí las tenemos. Entonces, el rango va a ser muy parecido. El dominio me va a excluir valores enteros de pi. Ok, porque ahí es donde tenemos las asíntotas. Y al igual que la tangente, el periodo va a ser valores completos de pi. Entonces, para esas dos funciones, si necesito obtener el periodo de ellas, voy a agarrar su argumento y le voy a igualar a pi y despejo la variable, ¿no? Y para estas cuatro, cuyo periodo es 2pi, entonces voy a agarrar el argumento de ella, la voy a igualar a 2pi y despejo la variable. Muy bien, con esto terminamos esta sesión, un poquito más larga de lo habitual, pero sí tenemos bastante material que hacer y me pareció coherente el ver todas las funciones a la vez para que se apreciara la relación que guardan todas entre sí. Entonces, recapitulemos, vimos de dónde provienen las funciones trigonométricas, qué es lo que me está reflejando su valor, la relación con el triángulo rectángulo, relaciones entre ellas, unas son recíprocos, otras son desplazamientos, y pues algunos ejemplos, ¿no? Muy bien, fin de la sesión. Bye bye.